Bueno, ¿qué tal? Vamos a meterle un poco de aplicación al tema de la forma orgánica, en este caso a partir de la figura humana. Vamos a ver cómo opera esta cuestión de la forma orgánica. En principio vamos a hacer la interpretación en torno a la forma orgánica para que veamos cómo opera en la naturaleza, en este caso en un dibujo académico, obviamente muy buena factura, muy bien hecho, que nos ayuda a ver esta situación. Lo primero que voy a hacer es buscar esto, ¿no? Esta situación, ahí se me colgó un poquito la joda, vamos a esperar que vuelva. Ahí está, esta situación serpentina de la que hablamos muchas veces, veamos cómo se da como gesto general, ¿no? Como el gesto es este. Importantísimo, ya si queremos también para aproximar en torno al tema de la figura humana, el tema del apoyo. La figura humana en este caso es importantísima trabajarla desde el apoyo primero. Fíjense que el gesto general de esto se lo da el apoyo, es lo que nos da la situación de mayor sensación de gravedad y de fuerza también, ¿no? Por eso el eje tiene que ver con la pierna de apoyo. Pero fíjense también cómo tiene que ver con lo orgánico del asunto, ¿no? Cómo acompaña. Si nosotros volvemos a este personaje hacia estos tipos como de choricitos que veníamos haciendo, nos daría algo, en principio hasta aquí, podemos hacerlo completo y llevarlo hasta aquí. Nos daría algo como, bueno, lo que estamos por ver, ¿no? Situaciones todo el tiempo orgánicas, es decir, un chorizo general, como decimos, como estábamos diciendo, muy fluido y que nos da distintas situaciones en donde la forma se vuelve sobre sí misma y es muy curvo todo, muy gestual. Entonces, vemos cómo aquí todo lo que es esta parte de las clavículas se superpone a lo que viene después con el cuello, que continúa lo orgánico, y después aquí podemos pensar un corte en donde funciona el rostro. Bueno, primeras aproximaciones. Veamos esto, ¿no? Cómo se trata de superposiciones. Viene todo en continuidad y aquí la parte superior ya con las costillas y el torso se superpone a lo que venía antes y ya genera este espacio en transición del que hemos hablado. Por otro lado, ya podemos empezar a hacer esa especie de análisis que hacemos, o que ya les he pasado si están viendo esto, de aros, ¿no? Fíjense que el personaje de alguna manera lo vemos un poco como desde abajo, de manera que ya podemos hacer nuestra interpretación en torno a la curva, cómo recorrerlo y cómo se empieza a modificar. Fíjense cómo acá incluso la ropa del personaje ya da cuenta de la curva, ¿no? En cuestión. En este caso la estoy simplificando, pero podemos ir viendo cómo cada vez los aros se van volviendo más circulares, como hemos analizado antes, en la medida en que baja por la mirada, por el lugar en donde está la mirada del espectador, básicamente. Nueva situación a tener en cuenta, ¿no? Como hacia este lado se vuelve curvo, veamos, vamos a hacer esta especie de sombreado. Fíjense cómo de esto también da cuenta el propio dibujo, ¿no? Que se sombrea hacia ese lugar, hacia este lado también podría pensarse que se vuelve curvo en función de las dinámicas. Recordemos que esto es una interpretación, posiblemente también ustedes puedan hacer la suya y tranquilamente pueda estar mejor que la mía, ¿no? Y hacia aquí también se vuelve curvo.
¿Cómo también podemos pensar en estructurar esto, ¿no? Es decir, el análisis en principio en este caso es de características orgánicas, como dijimos, y ahora podemos volverlo hacia la geometría, es decir, esto tiene un esquema óseo, que es a través del cual estructura, si no serían formas blandas en el espacio como las que últimamente estamos dibujando en ejercicios. Esto se estructura, tiene una forma ósea que tiene acá todo la caja torácica, las costillas, bien marcado en este dibujo, hasta las clavículas podríamos tirarlo. La caja torácica, por supuesto, tiene esta disposición de ocupar espacio, es decir, tiene espacio adentro. Hago aquí. Obviamente esto lo estructura la columna vertebral, que es la que une el cuello, la caja torácica, que tiene mucho que ver con las formas serpentinas que venimos haciendo, y la cadera. Cuando se hace el análisis de cajas en general, lo que se divide es esto, lo que hacíamos como corte en cuanto a la forma serpentina, este óvalo que se genera como espacio de la caja torácica, lo resumimos en un cuadrado, como hemos hecho en otros ejercicios, y en la parte de arriba, ya teniendo en cuenta clavículas, escápulas y el círculo que genera el final de las costillas, que en este caso no es tan circular como lo estoy armando, genera el otro aspecto de la caja, entonces se arma el análisis ahí. Lo mismo sucede con la cadera. El círculo que armaba, es decir, la elipse que da cuenta del volumen de la cadera, lo podemos resumir nuevamente en una caja hasta donde termina la cadera, que naturalmente es algo que hay que estudiar en sí mismo, el tema anatómico, pero creo que esto puede aportar mucho para ver para qué nos sirve. Fíjense cómo el gesto de todo el personaje queda nucleado en función de esta forma serpentina que marcamos en principio. La otra pierna, que es bastante independiente en torno al sistema, también funciona en función de estas reglas de adentros y de afuera que se generan orgánicamente. Fíjense cómo esto se superpone a lo de acá atrás, se genera acá un espacio interno, otro espacio acá externo, y nuevamente con relación al pie. Obviamente yo no estoy terminando de hacer un análisis del todo geométrico, sino que es para conceptualizar un poco lo que venimos haciendo en el nivel teórico para observarlo, cómo funciona en el dibujo académico. Veamos cómo queda un poquito el esquema, vemos que ya funciona de manera bastante, da cuenta bastante de lo que sucede. Fíjense también cómo el corte de la cara da la mirada hacia allá y cómo se van dando las distintas situaciones espaciales en relación a la figura. Pensemos también cómo sería esta situación si sucediera en este personaje, ¿no? Este es prácticamente una baba tirada en el suelo y tiene muchísimo que ver con la manera en que veníamos analizando las cosas, incluso en un nivel muy general. Fíjense cómo forma se superpone, se vuelve sobre sí misma, genera un espacio de transición. Vayamos analizando esas cosas, en este caso ayuda mucho este modelo. Lo mismo sucede acá, la forma se vuelve sobre sí misma, incluso podríamos tomarlo todo como una forma. Aquí sucede lo mismo. Forma aquí se vuelve sobre sí misma, genera todo este espacio de transición. Y luego es todo, en este caso los aros son bastante abiertos, bastante circulares, unas elipses que dan mucho espacio de corte por el escorzo en el que se encuentra, ¿no?, el personaje. Fíjense cómo esto de la forma serpentina se da todo el tiempo en el cuerpo, es decir, miren cómo la mano es lo mismo y genera espacio de transición aquí. Aquí espacio de transición, nuevamente.
espacio de transición aquí. Cómo las cosas todo el tiempo se van superponiendo la una a la otra. Lo mismo aquí, espacio de transición hacia aquí abajo. Todo el tiempo se van generando adentros y afueras en lo corporal. También podríamos hacer el análisis más estructural y geométrico. Aquí podemos, nuevamente como hicimos con el otro, perdón, acá me equivoco yo, porque lo que quería tomar es la costilla. Entonces nuevamente como con el otro, hacer el tema de los rectángulos y los cortes, también en el nivel de la cadera. Fíjense cómo aquí el medio estaba acá y se vuelve hacia acá, ¿no? Y entonces eso genera toda una situación de forma muy serpentinata hacia este personaje de aquí abajo. Es un análisis bastante por arriba, pero me parece que da bastante cuenta de esto que hablamos en distintos ejercicios, que son los espacios en lo corporal y lo orgánico que se vuelven sobre sí mismos. Fíjense nuevamente aquí, genera todo este espacio de transición, se vuelve sobre sí mismo y sucede en la mayoría de las situaciones corporales. No lo voy a hacer en todo, pero bueno, tal vez sirve. Nuevamente aquí, fíjense cómo podríamos tomarlo como una forma blanda. Obviamente después tenemos que pensar cómo esto también adquiere su estructura. Recién lo pensamos a grandes rasgos en relación a dividir esto en cajitas. Después de hacer el tema gestual, yo recomiendo bastante empezar por el tema gestual y no por las cajas, pues en las cajas se agarra un imaginario demasiado rígido y endurece en lo motriz a la práctica del dibujo. Pero volvamos aquí, ¿no? Espacio de transición que lo marcábamos en distintas formas serpentinas y cómo se adelanta una forma a la otra constantemente. Lo mismo aquí, ¿no? Acá incluso como la forma madre, es decir, el tronco, se adelanta al brazo, genera todo este espacio de transición que después se vuelve sobre sí, lo genera nuevamente acá y todo el tiempo se están volviendo las cosas una por encima de la otra. Espero que se haya entendido. Próximamente, por supuesto, van a venir bastantes más análisis de esto. Todavía no espero tanto que lo apliquen a la figura humana como en esto, sino que es para ver de a poco qué aplicaciones va teniendo y que nos vayamos empapando cada vez más de las posibilidades de estas formas de pensamiento. Muchos saludos.